usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 10 versículo 9: quien se conduce con integridad anda seguro, quien anda en malos pasos será descubierto. Mi nombre es Víctor Treviño, somos el Ministerio Profético, las Trompetas de Plata. Creo que la palabra integridad es una palabra que comúnmente no escuchamos porque hemos perdido, o más bien dicho, nuestra sociedad ha perdido este valor. Un valor que ha venido en decadencia conforme pasa el tiempo. Se ha olvidado la parte de poder presentar algo limpio, algo puro, algo santo, algo íntegro delante de Dios. Y a veces vivimos una vida cristiana no muy de acuerdo a lo que la Escritura nos dice. Hoy me acompaña, como siempre, mi hermano Jesús González y Jairo. Y creemos firmemente que en este tiempo Dios nos está llamando a poder vivir en integridad, a poder caminar conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Es interesante entender que Dios nos llama a poder vivir una vida conforme a su palabra. Y cuando hablamos de integridad, hablamos de lo que hay en el corazón de Dios. Nosotros no podemos decir, ¿sabes qué? Yo no puedo caminar en integridad porque pues Dios nunca me mostró o nunca nos enseñó integridad. Y aunque Jesús jamás predicó un mensaje así que tal vez hablara esta palabra en sí, sus hechos, su vida, su ministerio fue marcado por esto, una vida de integridad. Jairo, creo que en este tiempo hablar simplemente de la palabra integridad, muchas veces la gente le saca la vuelta. Claro, no. Es un tema que, como dices tú, ha venido, ha tomado cierta decadencia por muchas de las cosas que se han podido dar en la historia de la humanidad. Y en verdad estamos viviendo hoy en un tiempo donde hemos sido víctimas de esta ola de falta de integridad que se ha dado, no solamente en las posiciones de gobierno, donde volteamos nuestra mirada, vemos de que la falta de integridad está ahí. Y ha sido porque la gente poco a poco le ha perdido el valor a lo que es la integridad. Y la palabra de Dios nos habla acerca de eso, como dices tú. En verdad, Jesús fue un modelo perfecto en cuanto a la integridad. Y hoy queremos, a través de esta enseñanza, hacer un llamado no solamente a la iglesia, sino que a toda la persona que nos está escuchando, a que podamos volver a tomar ese camino de integridad, ese camino donde un día tuvimos la integridad en nosotros, donde el plan de Dios fue de que su iglesia, los hijos de Él fueran personas íntegras, que se pudieran dirigir hacia Él y hacia los demás en verdad, con un corazón puro, con un corazón que solamente refleje una pureza y no sea guiado por mentiras ni por engaño, como hoy lo vemos en este tiempo. Y hermano Jesús, ¿usted qué cree? ¿Cuál ha sido los factores que han determinado la falta de integridad en este tiempo? Cuando hablamos de integridad, por eso llamamos este programa el poder de la integridad. Hay un poder en la integridad y los factores que la unen. Hablamos de Cristo, los factores, cuando hablamos de Cristo y hablamos de su palabra, el factor principal viene a ser la rectitud, viene a ser la verdad. Por eso la Biblia habla en sus 66 libros de esa verdad. Se toma la principal característica, la verdad del Evangelio. Cristo es la verdad. Entonces, cuando hablamos de integridad, estamos hablando de una verdad, de una rectitud con la que fue establecida la palabra. Efesios 6:14 dice: mantengámonos firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Más adelante vamos a estar explicando, yo voy a estar explicando este verso, pero me llama la atención cuando hablamos de integridad lo que significa. La palabra integridad en sí viene de la palabra entero. Y cuando estamos hablando de una palabra entero, quiere decir que es algo que está unido, no es por pedazos. Es cuando vamos a entregar esta palabra, no la podemos entregar por pedacitos, simulando algo que no es completo. Cuando hablamos de unidad o de íntegro, de rectitud o de integridad en sí la palabra, es como cuando entregamos un pastel. No podemos entregar el pastel en un pedacito, lo entregamos completo. Así es esta palabra. La palabra integridad muestra que hay verdades que no se pueden entregar a medias.
hay cosas que el hombre de Dios o la mujer de Dios no puede hacer a medias. Así que, Víctor, hay cosas que la integridad une, trae la unidad cuando se da completamente. Así es, creo que cuando hablamos también de integridad estamos generalizando, ¿no? No simplemente estamos hablando de integridad, por ejemplo, en lo que podría ser hablar la palabra, sino integridad en nuestra manera de conducirnos, Amén. Integridad en nuestras finanzas, integridad en nuestra casa, integridad en nuestros trabajos. Tenemos que marcar un patrón, tenemos que usted hablaba en programas pasados, en el libro de Mateo capítulo 7, hablaba de 2 puertas, de 2 caminos, un camino angosto, un camino ancho, una puerta grande, una puerta chica, y es la realidad, ¿no? Porque mucho, por ejemplo, cuando vemos este pasaje nos muestra esto y nos hace ver 2 caminos que el hombre toma en esta vida. El camino que a todos se les hace más fácil de decir, bueno, pues ¿sabes qué? Puedo mentir, puedo hacer una pequeña tranza, por decirlo así, o jugar mal, o ¿sabes qué? No importa si paso arriba de esta persona, total de yo poder conseguir lo que yo quiero. O ¿sabes qué? Yo puedo mentir y puedo tomar algo que no es mío. Estamos faltando a la integridad. Como dije, estamos viviendo tiempos donde la integridad ha sido abandonada, los valores morales de nuestra sociedad han sido corrompidos y han sido cambiados por conceptos puramente humanos. Creo firmemente que estamos viviendo tiempos donde la integridad está en peligro de extinción. ¿Qué quiere decir esto? Que son muy pocos los que estamos practicando este principio que, como hemos dicho, está marcado en la palabra en muchos versículos. Leamos Proverbios capítulo 10 versículo 9 y dice: quien se conduce con integridad anda seguro. Porque muchas veces una persona podemos ver cuando no hay integridad en el corazón, cuando a veces le hablamos y a veces la persona titubea o se dice no, pues que le saca la vuelta al asunto, al tema, porque sabemos que en los ojos se refleja lo que hay en el alma, lo que hay en el corazón verdaderamente. Y una persona que no camina en integridad es una persona que siempre va a mentir, es una persona que siempre va a estar insegura, es una persona que, como dice este pasaje, va a quedar al descubierto. Las intenciones del corazón van a quedar descubiertas. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y qué importante es ver la integridad como un camino angosto que nos conduce a una puerta estrecha. Y simplemente vivir en integridad es poder vivir conociendo la verdad. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 8 versículo 32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ahora yo les pregunto, ¿libres de qué? ¿Vamos a ser libres de qué? Libres de la corrupción, libres de la mentira, libres del engaño, libres. Y a veces el hombre no necesita nada en qué apoyarse. A veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos, tratando de hablar algo que no vivimos, tratando de decir algo que no vivimos, o tratando, a veces la integridad se rompe cuando nosotros estamos tratando de poder agregar algo que nosotros ni siquiera tenemos, o simplemente tratar de buscar la manera de tapar a una mentira, o de decir una verdad a medias. Ahí ya estamos faltando a nuestra integridad. La Biblia dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 20, y son palabras del apóstol, ¿no? Dice el apóstol Pablo: porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres, delante de los demás. Y el apóstol Pablo nos compara a nosotros los cristianos como un blanco donde el mundo pone su vista. Nos compara con cartas abiertas leídas por todos. Por tanto, creo que es muy importante guardar un buen testimonio afuera. Muchas veces cuando se habla de cualquier cosa, tú dices, bueno, pues yo soy cristiano. No, y lo primero que dicen, no, es que esos son bien rateros, o no, esos son bien embusteros, o esas personas son falsas, o no, yo no creo en eso. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el hombre ha perdido su integridad, de tal manera que a veces está haciendo lo malo, está buscando otras cosas y todavía tiene el descaro de decir, soy cristiano, voy a la iglesia. Entonces, son cosas que tenemos que corregir. ¿Por qué? Porque no todos los cristianos podemos medirlos con la misma vara de medir. Tenemos que entender que en el pueblo de Dios hay gente íntegra, gente que ha guardado su corazón del mal, gente que está dispuesta a poder hacer las cosas diferentes. Y no podemos tratar de hacer lo correcto delante de Dios
si no somos íntegros delante de los hombres? Tenemos que hablar la verdad. Yo no puedo pretender decir yo amo a Dios, o yo busco a Dios, o yo soy fiel a Dios, si no soy fiel con el hombre, si no soy fiel con mi prójimo, con el que está delante de mí. Y es interesante ver cómo la integridad es algo que Dios nos ha dejado para poder vivir y para poder caminar en ella. Pero qué difícil es al hombre el poder aceptar esta verdad, y el poder no solamente aceptarla, porque miren, podemos conocer toda la Biblia, podemos saber todo el consejo de la palabra, pero una cosa es conocer la palabra y otra cosa es vivirla. Creo que en ese tiempo lo que hace falta es práctica, ¿verdad? Necesitamos practicar lo que estamos hablando. Eso es integridad. Una verdad no solamente se habla, una verdad se practica. Amén, así es, ¿no? Es bastante interesante. Yo creo que el mundo en sí, ¿no? Cuando tú hablabas acerca de la perspectiva que se puede dar tristemente de la iglesia en general, es a veces una imagen que hemos dañado. Y la intención de nosotros es poder rescatar aquella imagen, como hablábamos al principio, la imagen perfecta que Dios puso en nosotros. Lo que Cristo dio a sus discípulos, que dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones, o sea, vayan y den un ejemplo de lo que yo he hecho. Y no solamente poder aumentar una membresía a la iglesia o a cualquier trabajo que estemos haciendo, sino poder hacerlo basado en la integridad. Que podamos siempre mantener una actitud, como dices tú, frente a los demás, donde refleje nuestra integridad. Porque es cierto que en la política, en muchas posiciones, se ve esa injusticia, donde las personas se vuelven víctimas de la falta de integridad de las personas o de sus superiores. Pero hasta cierto punto se les puede, aceptar a aquellas personas que no conocen a Cristo, porque una persona que no tiene temor de Dios, no se le hace muy difícil echar una mentira, simplemente con alcanzar un objetivo, alcanzar alguna meta personal. Pero en el cuerpo de Cristo, en el ministerio de Cristo que nos ha dado, no podemos actuar de esa forma, porque Dios en sí nos ha llamado a ser personas con honra, personas de verdad, personas que puedan ser transparentes en cualquier cosa que hagamos. Y tú hablabas acerca del pasaje ahí de Corintios, donde dice que hacer lo correcto delante de los hombres, pero también de Dios. Y muchas veces solamente nos enfocamos en una parte del pasaje donde dice hacer lo correcto delante de las personas, o aparentar una imagen que no estamos dando, ¿no? Por eso es que dice, Pablo incluye ahí, que hacer lo verdadero no solamente delante de los hombres, sino delante de Dios. Porque a veces podemos aparentar cierta integridad, pero en nuestros corazones las intenciones son diferentes. Y la Biblia, cuando habla acerca de la integridad, habla acerca de poder ser una persona, de ser la misma persona independientemente de la situación que se pueda dar. Y es cierto de que a veces las personas nos encontramos en una situación donde nuestra integridad va a ser puesta a prueba. Va a ser puesta a prueba de fuego, ¿no? Aún. Si nos recordamos aquella historia de estos jóvenes que se encontraban en Babilonia, ellos, dice que el rey levantó una estatua para que se pudieran postrar delante de él, para poder adorar la estatua de aquel rey, con la intención de negar a Dios, negar su fe que habían puesto en Dios. Pero cuando ellos se pararon sobre la integridad, dijeron no solamente porque nos sentamos presionados por un rey, estamos dispuestos aún hasta perder la vida para poder mantener nuestra integridad delante de Dios, y no solamente de Dios, sino que delante de los hombres. Porque después de que ellos salen, de que después Dios los libra de aquella prueba de fuego, dice que todos pudieron ver de que en verdad Dios honra a aquella persona que está dispuesto a guardar su integridad independientemente de la presión que pueda estar surgiendo a su alrededor. Y esa presión se puede dar de muchas áreas. Se puede dar ya sea de un familiar, si nos recordamos la historia de Job, donde su esposa misma le decía, niega a tu Dios, o sea, niega la integridad que tienes delante de Él. Él tenía una presión no solamente de la circunstancia que lo estaba rodeando, no solamente de la enfermedad, no solamente por la muerte de sus hijos, perdió todo lo que tenía,
Y aún sobre eso, aquella voz de su esposa que le decía, pierde tu integridad, niega a Dios. La integridad no te sirve ya de nada. ¿Para qué mantienes aún tu integridad? Pero Job sabía de que la integridad era lo único que lo iba a mantener fuerte en ese tiempo de prueba que le estaba pasando. Hermano Jesús. Esa palabra integridad, cuando hablamos de entero, me ministraba cuando tú dices, ¿verdad?, que no podemos ser íntegros un día y el otro no. No podemos ser luz y tinieblas a la vez. O no podemos ser una fuente por donde brotan estas dos aguas, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la integridad, no es solo conocer la verdad, sino que tenemos que vivirla. Los que están al frente de los templos, que están al frente de un ministerio de la iglesia, con los cinco ministerios, los 5 sentidos de Dios, del cuerpo de Cristo, tienen que mostrar esta integridad para poder rescatar lo que el mismo hombre ha dañado delante del mundo, que está pidiendo a grito auxilio, que está pidiendo a grito nuevas, que se presenten las nuevas oportunidades en Cristo de salvación, porque la gente está totalmente caminando de espaldas a Dios, dándole la espalda a Dios por el testimonio que muchos de que no dudamos, tuvieron el llamado, tienen el llamado, pero se han desviado. Y proféticamente podemos entender de que este es el tiempo de la apostasía. Siempre hablamos de la apostasía porque es el divorcio del hombre con Dios. Entonces, cuando el hombre se ha divorciado de Dios, lo que va a traer es una mentira, es la falta de integridad, es la completación de la verdad y más que todo saber que la Biblia dice que por los frutos los conoceremos, es porque o la están viviendo y van a dar los frutos que va a mostrar para el cual Dios los ha llamado, o no la están viviendo y van a mostrar los frutos de muerte, donde ese árbol está pronto a ser arrancado. Estamos en realidad, cuando uno habla de la palabra integridad como hombre de Dios, tenemos que entender de que vivimos una guerra. Y cuando vivimos esta guerra con el enemigo o con el enemigo de nuestras almas, no podemos pelear contra las fuerzas espirituales de esta manera. Si de verdad no estamos caminando íntegramente, no podemos pelear contra esta fuerza maligna, porque derribará la vida, derribará nuestras vidas o derribará el testimonio de Dios en nosotros cuando no somos íntegros y tratamos de luchar contra esta fuerza. Zacarías 3 muestra cuando el ángel le da nuevas vestiduras a Josué. Imagínense esto, Josué estaba delante del Señor, había el ángel del Señor allí que estaba con él, y aún así se presenta Satanás a juzgarlo y a acusarlo delante de Dios. Entonces el mismo Señor le dice, cámbienle las vestiduras a Josué, cámbienle su ropa inmunda y sus trapos de inmundicia, para que él venga delante de mí con ropas blancas, con ropas íntegras, con ropas. La integridad tiene un color, y es lo cristalino, es lo transparente. Usted me dice, bueno, pero lo transparente no tiene color. Justamente ese es el color de Dios. El color que Él quiere ver en nosotros es que seamos transparentes, que seamos íntegros, que seamos limpios. Y cuando no estamos de esta forma, entonces el enemigo tiene la oportunidad para derribarnos. El enemigo tiene la oportunidad para usar esta falta de integridad y poder dañarnos en muchas áreas, porque cuando hablamos de integridad estamos hablando de la verdad de Dios, estamos hablando de aplicarla en todas nuestras áreas. Cuando hablamos de todas nuestras áreas, viene a traer a cotación la palabra en la vida moral, la moral con la cual estamos viviendo, la integridad en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, en la parte financiera. La integridad viene también en la parte familiar, como dije anteriormente, y especialmente en la parte sexual. Especialmente en la parte sexual, porque hay pecados que desde el Génesis, ¿verdad?, con espíritus que saben muy bien trabajar cuando uno no está en integridad, es el espíritu que más puede derribar al hombre o que más puede derribar a la mujer. Entonces, cuando vivimos sin integridad, hablando de esta palabra y queriendo aparentar, estamos dando una ventana abierta para que el enemigo pueda derribarnos, destruir el testimonio de Dios en nosotros, ¿verdad? No quitándonos el poder o la autoridad que Dios nos ha dado por la palabra. No podrá quitarnos los dones, pero sí podrá usarlos
en el sentido que Él los quiere usar, porque Dios no quita los dones, podemos seguir trabajando con los dones, pero esta integridad queda manchada y empieza a trabajar de una manera errada, de una manera equivocada. Entonces podemos entender que cuando el enemigo toca o mancha o pone su mano sobre esta integridad, ya empezamos a dar un testimonio mal, y los primeros que lo van a ver son nuestros hijos. Por eso nosotros como hijos de Cristo, el ejemplo que Él nos dio fue su verdad, fue su integridad. Si vamos a imitar a alguien, tenemos que saber que somos hijos de Dios, hijos de Cristo, y que la integridad está por delante, que la verdad está por delante y que Él la va a respaldar y va a bendecir. Por eso es que decimos, hay un poder en la integridad, y ese poder es un compendio que no podemos entregarlo, como hablé del pastel, no podemos entregarlo con pedacitos, sino que tenemos que entregarlo totalmente y completamente, vivir esta palabra para que de verdad podamos disfrutarla, para que de verdad pueda entrar el gozo y lo que el Señor respalda de su palabra. Así es, interesante, porque el Señor le dice a Salomón: vive en integridad delante de mí, así como vivió tu padre David. Y sabemos cómo Salomón corrompió su integridad en el área sexual, por ejemplo, sabemos que fue el hombre más sabio de toda la Biblia, el hombre más rico de toda la Biblia, pero su sabiduría y su riqueza no se vieron comprometidas por su integridad. Él puso primero, empezó a ver lo natural, empezó a ver lo que producía placer en la carne, en vez de ser una persona íntegra. Y es interesante porque si hablamos de las palabras que el Señor le habla a Salomón, y le dice: vive en integridad así como tu padre vivió en integridad. Si en algo es conocido David en la Biblia, es que fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Es interesante porque David fue un hombre, un matón, fue un adúltero. O sea, sus pecados, lo que él cometió en su reinado, fue un hombre que sí falló, que tuvo sus debilidades. Sin embargo, Dios lo reconoce como un hombre conforme a su corazón. Y aún en el Apocalipsis dice que él tiene la llave de David, el que abre puerta y cierra puerta, y nadie puede abrir, nadie puede cerrar. Qué interesante cómo Dios toma un hombre y lo hace trascender hacia el Nuevo Testamento, hacia una verdad. Interesante porque el Señor no escogió a David como rey de Israel por sus habilidades o por lo que él podía hacer o por quien él era, sino lo escogió por su corazón. Cuando Dios nos llama a nosotros al ministerio, cuando nos llama a poder servirlo a Él, no nos llama por nada, sino por nuestro corazón. A Dios le agrada nuestro corazón cuando nosotros caminamos en integridad, porque ese es el corazón de Dios. El Salmo 78 nos dice una gran verdad. El salmista declara y dice: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo. Cuando Dios te llama, cuando Dios te toma, Dios te saca del anonimato y te expone hacia una generación que necesita escuchar o necesita aprender lo que Dios ha puesto en ti. Después dice: para que apacentase a Jacob su pueblo, hablando de Israel, y a Israel su heredad, y los apacentó conforme, escucha esto, a la integridad de su corazón, y los pastoreó con la pericia de sus manos. David fue reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios, y lo único que nos puede demostrar este pasaje, lo único que nos hace ver, es que a Dios le agrada a la gente íntegra, a Dios le agrada a la gente sincera, la gente transparente, la gente que no esconde nada. Dice la palabra que cuando Samuel llegó a ungir ahí a David, él vio a los hermanos de David y dijo: wow, este es el siervo de Dios, aleluya, porque lo vio grande, lo vio fuerte, lo vio con habilidades tal vez, pero Dios dijo: no, te estás equivocando, Samuel. Yo no veo las habilidades, yo veo el corazón. Entonces por ahí dijo: oye, bueno, pues ninguno de esos es. No habrá de casualidad algún otro hijo que tengas. Y le dice: bueno, pues tengo uno que está apacentando las ovejas. Ese es, tráelo, porque Dios ya ha visto su corazón y Dios ha visto que la integridad que habita en él va a poder servir para poder levantar un pueblo. Qué impresionante es que Dios levanta un hombre íntegro para poder impartir esa integridad al pueblo. Si vemos el reinado de David, 40 años permaneció el arca en él, y la alabanza y la adoración no cesaron, porque David era un hombre que buscaba la presencia de Dios, y cada hombre que está en la presencia de Dios
no es el mismo, sino que es transformado y la integridad de su corazón es aumentada. Elías declaraba: vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Qué hombre que esté en la presencia de Dios no va a ser transformado? ¿Qué hombre que habita en la presencia de Dios no va a ser diferente? El libro de Génesis capítulo 17, versículo 1 al 2, Dios habla con Abraham y le dice que cuando Abraham tenía, escucha esto, tenía 99 años. Cualquiera podría decir, bueno, pues ya Abraham ya estaba viviendo tiempo extra. Ya a los 99 años, ¿qué puedes hacer? Un ministerio a los 99 años, una promesa, ¿de qué sirve si ya te vas a morir? Es que para a Dios no importa si eres chico, grande, viejo, si hay integridad en tu corazón, Dios te va a usar. Dios va a mover todas las cosas. ¿Para qué? Para que puedas ser un ejemplo a una generación que necesita un modelo de integridad para poder caminar. Y dice que Abraham tenía 99 años y el Señor se le apareció. Y dice que le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia. Y le dice: y sé intachable, así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Cuando hablamos de la palabra intachable, hablamos de un sinónimo de integridad. Y aquí es donde está el poder de la integridad. Un hombre que vive constantemente en la presencia de Dios siempre va a caminar integridad. Jairo, hablabas de una imagen que sabemos que fue corrompida en el Edén, una imagen que sabemos que fue ensuciada por el pecado, pero una imagen que Jesucristo vino a restaurar en la cruz del Calvario. Y hoy tenemos una nueva imagen. La palabra dice que fuimos hechos, sí, a su imagen y semejanza, pero Cristo vino a pagar el precio para que esa imagen y esa semejanza nos sea devuelta a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la cruz, cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, nosotros somos transformados. Dice la palabra que vamos de gloria en gloria, de poder en poder, que somos como la luz de la aurora, que vamos en aumento hasta poder alcanzar la perfección. Y qué interesante es entender esto, que un hombre que vive en la presencia de Dios es un hombre que camina seguro, es un hombre que camina sin nada que esconder, porque en la presencia de Dios no hay nada oculto. En la presencia de Dios somos transparentes, somos quien somos, y es necesario poder entender que cada vez que nosotros estamos en la presencia de Dios no podemos salir igual, somos transformados. Amén, interesante, ¿no? Porque venimos hablando acerca de, tú decías, ¿no? De Elías, que decía: en cuya presencia yo habito. Hablamos acerca de no solamente poder ministrar delante de la presencia de Dios, sino que es interesante cuando dice habitar. Hay una gran diferencia entre estar delante de la presencia de Dios y habitar en la presencia de Dios. Porque muchas personas se presentan delante de la presencia de Dios para prestar algún servicio, para poder hacer algo para Dios, pero no habitan en la presencia de Dios. Entonces es ahí donde comienza a haber una separación de lo que en verdad Jesús vino a hacer. Jesús vino a romper toda aquella separación que había para que no solamente pudiéramos entrar una vez cada año a su presencia, sino que ahora pudiéramos habitar en su presencia. Porque en verdad, cuando habitamos en la presencia de Dios, no hay más de que decir: Señor, tú conoces mi corazón. Y ahí en la habitación que construimos en la presencia de Dios, comenzamos a darnos cuenta de la santidad que hay en Dios, de la santidad que demanda de nosotros. Cuando Jesús comienza a dar la enseñanza de las bienaventuranzas, ahí en Mateo 5 en adelante, en el versículo 8 habla acerca de: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, mucha gente está queriendo ver a Dios en una circunstancia, ver a Dios en su ministerio, ver a Dios que comience a bendecirlos, pero se olvidan de que uno de los requisitos para poder ver a Dios es poder tener un corazón limpio, un corazón que esté puro delante de Dios. Y interesante en el Salmo 15, donde habla acerca de esto, el salmista comienza con dos preguntas. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Dice: ¿quién morará en tu monte santo? Fíjese que no habla acerca de quién solamente entrará en tu tabernáculo, sino que habla acerca de una habitación, y después en la segunda dice: ¿quién morará? Y después comienza la respuesta a las preguntas. Dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. O sea que dice: el que anda
no solamente un día, no solamente porque hoy lo sentí, sino que habla de un caminar, de algo constante, de una constancia que se va dando día tras día en nuestras vidas. Y tú hablabas acerca un poco de David, Víctor, donde dice que Dios, cuando se dirige o habla a través de la Biblia acerca de David, habla de un hombre que fue conforme al corazón de Dios, que encontró deleite delante de Dios por su integridad. Pero hablamos también de aquellas áreas donde David falló. Y eso nos da a entender a nosotros que a pesar de que estamos, quizás muchas veces hemos caído en no honrar la integridad, siempre hay una oportunidad de poder regresarnos a aquella integridad. Porque pues, sabemos que estamos en un caminar. Por eso es que el Salmo dice, el que anda en integridad. Y en ese caminar sabemos de que hay muchos tropiezos. Pero tristemente mucha gente se ha quedado ahí cuando tropieza. Y David fue algo que no hizo. Cada vez de que él tropezaba y cada vez de que su integridad se manchaba, él sabía dónde ir. Porque él sabía de que él tenía que, sobre todas las cosas, su mayor objetivo era mantenerse puro delante de Dios. A pesar de las faltas que pudo haber cometido, él decía, Señor, yo sigo caminando en la integridad y yo habito. Y por eso es que este salmo dice, el que anda en integridad y hace justicia. O sea que aquí nos está invitando a que día tras día podamos caminar en el transcurso de la vida cristiana, en el transcurso de la vida como creyentes, caminar bajo la integridad. Dice, y habla verdad en su corazón, habla verdad en su corazón, no solamente de su boca, sino que en su corazón mismo, en los pensamientos, hay siempre verdad. Porque muchas veces que aparentamos decir una verdad, pero nuestro corazón está corrompido por una mentira. Después dice, el que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo, dice, él ni admite reproche alguno contra su vecino. O sea que es una persona que se dirige a los demás, se relaciona con los demás con una pureza. No es una persona que frente a esa persona habla bonito, después se da la vuelta y dice, no, pero si lo conocieras, si supieras cómo es. O sea, ya eso ha sido, ya hemos escalado un grado de desintegridad, se puede decir de esa forma, ¿no? Donde ya comenzamos a ver estos síntomas en nuestras vidas. Quiere decir que si frente a las demás personas no somos íntegros, mucho menos vamos a ser íntegros delante de Dios. Después dice, el que no ha jurado en engaño, dice, en el 4 dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que teme a Jehová. Y después termina, dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. O sea, la persona que se mantiene en la presencia de Dios, aquella persona que siempre mantiene la verdad en su corazón, que la verdad viene a ser la verdad de Dios, la palabra de Dios, dice, este jamás resbalará. Así que no hay ninguna fórmula mágica o secreta para poder guardar tu vida de integridad. Es simplemente poniendo en práctica principios básicos que desde un principio Dios nos ha mostrado a través de su palabra, que es de poder encontrar una habitación en su presencia, encontrar una morada, habitar dentro de Él, caminar en rectitud y siempre guardar la verdad en nuestro corazón. Amén. El Salmo 27 dice, el que camina en integridad, sus hijos son dichosos después de él. Es increíble ver cómo tanta gente, como tú decías, Jairo, ha caído, ¿verdad? Y se han creído perfectos y cuando caen se quedan allí, que no se quieren levantar o no encuentran ese apoyo para levantarse. Tal vez la iglesia o el hombre de Dios, la mujer de Dios, son como aquel que bajó y había alguien tirado y no lo... fueron sacerdotes los que pasaron por allí y nunca pudieron levantarlo, sino que es el samaritano, el hombre que en realidad aparentaba no ser de Dios porque en la ley era de otra nación, era de otro pueblo, tal vez tenía otra religión o conocía a otro Señor, pero en su compasión por él aplicó la palabra de verdad y en ese fue que se fijó el Señor. Aún le pagó para que curaran sus heridas y lo cuidaran. Entonces, si hoy estás caído, si hoy en verdad has resbalado de esta integridad o de esta transparencia con Dios, porque primeramente es con Dios. Tú puedes aparentar muchas cosas para los hombres, pero para Dios no puedes intentar
aparentar cosas cuando Él conoce el corazón, cuando Él conoce las intenciones del hombre, dice la Biblia, cuando Él conoce todos los pensamientos y antes que lleguen a tu palabra, ya conoce antes que lleguen a tus labios las palabras, ya Él las conoce, ya Él las sabe. Entonces, esta integridad no quiere decir que somos perfectos, no quiere decir que es algo que tú tienes que vivir en la perfección. No significa que siempre vas a hacer lo correcto, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Si la perfección fuera un estándar de la integridad, nadie podía vivir en integridad. Todos fallábamos y todos tropezaríamos, todos caeríamos. Así que si hoy estás caído, quiero que entiendas esto. Dios es tu apoyo, Dios necesita que te levantes y que sigas caminando. La integridad Él la va a ir limpiando, la integridad Él la va a ir uniendo de nuevo. Los pedazos que faltan en el cake o en la torta, Él la va a ir uniendo para que de verdad estés entero. Pero hay que empezar a caminar, sea de pedazo en pedazo. Por eso es que a veces tenemos en nuestra vida áreas por la cual tenemos que luchar más que otras, porque el enemigo no ha podido entrar ni zarandear esa parte, ¿verdad? Digo zarandear porque podemos hablar en la Biblia de Job, cómo fue zarandeado y cómo fue tocado. Muchas de las áreas de su vida él fue tocando hasta que vio que de verdad este era un hombre íntegro. Cuando tocó todas las áreas de su vida, hablando de su familia, hablando de sus riquezas, hablando todas las áreas que nosotros podamos tener, él pudo entender que estaba pidiendo a un hombre equivocado, que estaba pidiendo a un hombre que vivía en integridad delante de Dios y que no vivía por pedazos, sino que vivía en una unidad con Dios, en una intimidad con Dios y que eran uno prácticamente. Él conocía a su Señor y su Señor lo conocía a él, porque cuando Dios le dice a Satanás, te doy permiso para que le hagas lo que tú quieras, pero no toca su alma, porque su alma me pertenece a mí, era porque se conocían, había una intimidad, había una integridad de parte de los dos y se conocían y Dios confió en él porque sabía y conocía lo que tenía en Job. Así que vivir con integridad, deja que las personas vean en el exterior, deja que las personas vean en el exterior lo que hay en el interior o lo que está pasando en el interior de un hombre o una mujer de Dios. Significa que ves lo que eres, van a ver lo que tú eres en verdad. La hipocresía es el gran enemigo de la integridad. La hipocresía es el gran enemigo de la integridad. ¿Por qué? Porque comenzamos así, con algo pequeño, pero cuando vienes a ver, ya es un estilo de vida, ya es una ropa que te colocas todos los días, ya es un vestido que llevas todos los días, te vuelves hipócrita en todos lados. No eres la persona que de verdad Dios quiere ver y que sabe que tú puedes ser. Así que si hoy has caminado con algunas fallas, esto no es para que tú digas, no, eso es para los correctos, para los que viven en la iglesia, esto es para ti, sabiendo que tienes la oportunidad de arrepentirte de corazón delante del Señor y poder volver a tener esa esencia de Dios, ese perfume, ese olor agradable que a Dios le gusta sentir, ese olor cuando alguien se acerca a Él, saber que uno está delante de Él en rectitud, en santidad, en pureza, humildemente buscando el rostro del Señor, arrepentido. Dice que Él no desecha, Él no rechaza un corazón que viene contrito y humillado. Y la contrición es lo que viene de parte del Señor cuando el Espíritu de Dios activa los sensores en el cuerpo de la iglesia, que prende las luces y sabes tú que estás haciendo algo o vas a hacer algo que no está correcto delante de Dios. Así que, Jairo, la integridad es como un sensor, como la luz roja cuando vamos al semáforo que no podemos pasar. El Espíritu de Dios enciende esa luz, ¿verdad? Para que nosotros no crucemos esa luz y entremos en peligro, que podamos ser atropellados o chocados, hasta tal vez perdamos la vida. El Espíritu de Dios siempre te da la luz verde para que tú sepas cuándo continuar, y también te enciende el sensor en tu cuerpo, en tu corazón, para que tú hagas el stop y pares a lo que estás haciendo. Si hoy estás cometiendo algo que está encendiendo esa luz y que está encendida y te está dando un warning, hazle caso a esa luz y vuelve a Cristo, arrepiéntate para que cuando tengas la luz verde tú puedas pasar y llegar a tu destino. Amén, así es, ¿no? Queremos que entienda algo, oyente que está escuchando, que está ahí sentado quizás en su habitación o donde quiera que esté, hablando acerca de a veces aquellos momentos donde tendemos a caer, ¿no? Tendemos a fallar, y quizás la idea aquí es de poder dejar que el Espíritu Santo redarguya tu corazón, porque nosotros no podemos conocer lo que hay dentro de ti, solamente tú y Dios.
Pero aquí el deseo de Dios es traerte a la luz de su palabra la importancia de la integridad, pero también hacernos entender de que si hemos estado fallando en esa área, de que aún hay esperanza. No te quedes ahí donde estás tú, donde has caído. Mucha gente ha caído, quizás no ha guardado su integridad familiar. Hablaba usted, hermano Jesús, la integridad sexual que se ha podido dar, que es una de las áreas donde Satanás ha atacado tanto fuerte a la iglesia, a los ministros. Pero Dios hoy te recuerda de que aún hay esperanza para ti, de que así como David falló sexualmente, falló quizás en no poder guardar su integridad en muchas otras áreas, Dios siempre estuvo dispuesto a levantarlo y David lo sabía. Porque en el Salmo 84, él declara esta verdad, dice, porque el sol, 84, 11 dice, porque el sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová. Dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. Amén. Dice, o sea que si tú te mantienes en integridad, Dios no te va a quitar esa gracia. La gracia de Dios siempre va a estar ahí dispuesta para guardarte. Y quizás tú en este momento has recibido tantos ataques de gente que lejos de ayudarte, solamente ha marcado tu falla, ha marcado tu error. Pero dice aquí, dice, porque sol y escudo es Jehová. Jehová es tu escudo. Recuerda que en Dios está la solución a tu problema que estés pasando. Y Él no quitará la gracia de ti. Ampárate ante la gracia de Dios y recuerda de que siempre hay una oportunidad para poder tomar el camino de la integridad. No importa de a dónde has caído, no importa qué tan bajo hayas caído, no importa en qué área tú hayas fallado a Dios. Dios te dice, yo estoy dispuesto a levantarte, porque recordemos de que es un proceso que hemos entrado. Dios vino a traer a su Hijo para volver a restaurar lo que se había sido dañado por el pecado. Entonces, si Dios estuvo dispuesto a entregar lo más valioso por Él para comenzar la restauración de las áreas que fueron dañadas, déjame decirte que Dios no ha terminado contigo, aún no ha terminado con nosotros, y te vas a ver tentado día tras día a fallar en aquellas áreas, pero recuerda de que Dios es tu fortaleza, Dios es tu escudo, Dios está peleando contigo, Dios está peleando por ti, y Dios te dará la victoria donde quiera que tú te puedas enfrentar en este día, ya sea que sea en el ambiente familiar, en tu trabajo, hombre, mujer. No dejes que la integridad se vaya de ti, no dejes de luchar en esa integridad, que no importa frente a qué circunstancia tú te veas. José mismo fue un ejemplo perfecto de que no dejó de que su integridad se fuera manchada. Él tuvo la oportunidad de decir, pero es que nadie me va a ver, nadie va a saber, estamos aquí solos, solamente con esta mujer y yo que me acosa a diario. Fácilmente pudo haber cedido, pero él se mantuvo firme, él se mantuvo fuerte frente a la tentación y guardó su integridad, y vemos de que Dios honra a aquellos que guardan la integridad en Él. Así que en esta hora recuerda de que la integridad delante de Dios te va a llevar a un nivel de fe, a un nivel de crecimiento que tú jamás has visto, que tú jamás te puedes quizás llegar a imaginar que Dios hará con tu vida y con tu ministerio. Víctor. Así es, tal vez te encuentras como el hijo pródigo, pensando en comer las algarrobas de los cerdos. Tal vez tu integridad ha quedado por los suelos, pero yo quiero recordarte en este momento, y queremos recordarte que el Padre está esperando con los brazos abiertos, que en la casa del Padre hay comida, hay pan, hay un vestido nuevo que te está esperando, hay nuevas sandalias para tus pies, hay un anillo que quiere ser puesto en tu mano, y hay un becerro gordo, hay un becerro listo y dispuesto para poder hacer fiesta cuando tú te acercas a Él. Ustedes hablaban del Salmo 20, que decía que el que camina en integridad, sus hijos, dice que son dichosos después de él. El Señor le dijo a Abraham, así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia. Nuestra integridad no solamente nos acerca al cumplimiento de las promesas de Dios, sino que bendice nuestras generaciones. Nosotros, si hoy tomamos la decisión de empezar a caminar en integridad, nuestros hijos van a vernos como un modelo a seguir. Nuestros hijos van a decir, yo quiero ser como papá. Yo quiero amar como papá ama. Yo quiero ver como papá ve. Yo quiero hacer las cosas como Él las hace. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos. No podemos escondernos, no podemos... y creo que el problema mayor
o de la falta de integridad en el pueblo de Dios o en el cristiano es que no ha creído que Dios está con él. Jesús dio la promesa: he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Tal vez nos hemos olvidado que Dios está con nosotros, Dios está ahí. El salmista decía: ¿a dónde huiré de tu presencia, Señor? Si me escondiere, Señor, debajo de cualquier cosa, ahí estás tú. No podemos escondernos de Dios. Tú hablabas de José, cómo él no contaminó su corazón al tal vez poder acostarse con la esposa de Potifar, que no dudamos que era una mujer hermosa y estaba solo. Él podía haber dicho: bueno, pues ¿quién me está viendo? Podemos ver un ejemplo en el Nuevo Testamento cómo la integridad fue corrompida, el caso de Ananías y de Zafira. Como ellos dijeron: bueno, pues ¿sabes qué? Vamos a presentar este dinero. Al cabo no creo que, ¿verdad? No creo que haya problema. Dios conoce nuestros corazones y Él sabe que tenemos necesidad. Es necesario entender que nosotros tenemos que acercarnos a Dios con integridad. Es lo que Dios demanda de nosotros. El libro de Hebreos capítulo 1, versículo 8. Y este es el poder de la integridad. Esto es lo que pasa cuando nosotros caminamos en integridad. Dice: más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Cuando nosotros empezamos a amar lo que Dios ama, cuando nosotros empezamos a aborrecer lo que Dios aborrece, cuando nosotros empezamos a caminar en lo que Dios camina, este es el poder de la integridad. Dice: por tanto, por lo cual te ha ungido Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que los de tus compañeros. Cuando nosotros empezamos a caminar en esta integridad, empezamos a vivir la palabra, empezamos no solamente a predicarla, sino a ser del apóstol Pedro diciendo: ustedes son piedras vivas en la casa del Señor, a vivir lo que estamos hablando. Hay una unción poderosa, hay una unción preciosa que Dios ha puesto en nosotros, que esa unción hace resplandecer nuestro rostro, que esa unción hace que nosotros podamos brillar para las demás personas y que la demás gente, esto es lo más importante, pueda ver a Cristo en nosotros. Qué impresionante es cuando una persona se te acerca y te dice: ¿sabes qué? Tú tienes algo diferente. ¿Sabes qué? No sé, te está observando y veo que tú te conduces diferente a las demás personas. Es la integridad, es el corazón que Dios busca en nosotros y es lo que Dios quiere que nosotros manifestemos. El salmista decía: Jehová juzgará a los pueblos. Y miren qué fuerte es hablar con esto y entender y tener la seguridad de uno caminar en integridad. Él decía: júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Señor, aún lo oculto de mi corazón, házmelo saber, Señor. Sondea mi corazón, Señor. Busca dentro de mí si hay algo malo, decía el salmista. ¿Por qué? Porque había integridad en el corazón. No dejes que lo que está alrededor, que el sistema de este mundo te haga apartarte de Dios y sobre todas las cosas que te lleve a poder caminar fuera de la integridad de Dios. Es necesario poder entender que Dios ama la justicia y Dios aborrece la maldad. Empieza a amar lo que Dios ama y empieza a aborrecer lo que Dios aborrece y vas a ver cómo las puertas se van a abrir, vas a ver cómo la gracia de Dios va a inundar tu corazón, cómo tus generaciones van a ser bendecidas por causa de la decisión que tú hoy tomas como hombre de Dios. Amén. Job 36:4 dice: contigo está el que es íntegro en sus conceptos. No te quedes allí. Hay alguien que tiene las manos extendidas y que quiere limpiar o quiere sanar tus heridas. No te quedes allí tirado. Esa parte de oscuridad que ha venido a tu vida y que parece que no pudiera salir, siempre Dios coloca una puerta abierta para que tú vengas a Él y puedas salir. Reflexiona en esto, mi hermano. Reflexiona en esto, mi amigo, de la integridad. ¿En cuáles áreas de tu vida más fácil o más difíciles de vivir de acuerdo a la palabra, de acuerdo al patrón que Dios ha colocado, de acuerdo a sus conceptos? Hay una Biblia, hay una palabra establecida que tiene poder. Revísate en cuál de esas áreas tú estás fallando y pídele al Señor
que te ayude, que te restaure, que te dé las fuerzas y que Él pueda hacer y terminar la obra que un día comenzó en ti. Este es tu ministerio profético, las trompetas de plata. El poder de la integridad, tiene un poder esta integridad y tiene un poder para restaurar tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Pero solamente Dios necesita un corazón arrepentido genuinamente, que desee ser limpio, que desee caminar en integridad con esta palabra, no con caretas, no con vestiduras falsas ni vestiduras sucias, sino que el Señor está dispuesto a traer un nuevo vestido y colocar el anillo para que tú puedas vivir la promesa que Él nos ha dado. Víctor, Jairo, gracias por este programa y bueno, nos despedimos, bendiciones. Tengan todos ustedes, nos pueden seguir en el YouTube por el Ministerio Profético de las Trompetas de Plata. Que el Señor les bendiga. Quiere que usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.